Hay preguntas que nacen de la curiosidad y hay preguntas que nacen de una herida. Esta es una de ellas, porque quizá alguna vez has alcanzado algo que deseabas profundamente, un trabajo, una meta, una relación, un sueño por el que luchaste durante años, y sin embargo, después de la emoción inicial, descubriste algo desconcertante. La satisfacción no duró. Volviste a sentir ese vacío difícil de explicar. Entonces apareció una nueva meta, un nuevo deseo, una nueva promesa de felicidad. Y el ciclo volvió a comenzar. Más dinero, más éxito, más reconocimiento, más experiencias, más cosas. Y aún así, en algún rincón del corazón, permanece una pregunta silenciosa. ¿Por qué nada de este mundo parece suficiente? ¿Por qué incluso las cosas buenas terminan dejándonos con sed? ¿Por qué el corazón humano siempre parece buscar algo más? Muchos intentan responder diciendo que simplemente necesitamos más logros, más placer, más seguridad, más libertad, más experiencias. Otros piensan que el vacío desaparecerá cuando finalmente encuentren aquello que les falta. Pero, ¿y si el problema no fuera que tenemos muy poco? ¿Y si el problema fuera que estamos buscando algo infinito en cosas que son finitas, limitadas? Hoy no buscaremos una respuesta en las opiniones de moda, ni en las promesas de felicidad que el mundo nos ofrece. Como en cada capítulo de las grandes preguntas del alma, escucharemos primero la voz de la Sagrada Escritura y descubriremos cómo la Iglesia Católica, los padres de la Iglesia, los doctores y los santos han comprendido esta pregunta a lo largo de los siglos. Porque mucho antes de que nosotros sintiéramos este vacío, Dios ya había hablado de él. Y quizá la razón por la que nada de este mundo logra llenarnos no sea una mala noticia. Quizá sea una pista, una huella, un signo grabado por Dios en lo más profundo del alma. Escuchemos, ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando abrimos la Biblia buscando una respuesta a esta pregunta, descubrimos algo sorprendente. Dios no ignora esa sensación de vacío que tantas veces experimentamos. Al contrario, la palabra de Dios la reconoce, la describe y finalmente revela su verdadero significado. Quizá el primer hombre que expresó esta experiencia fue el autor del libro del Eclesiastés. Después de contemplar los trabajos, las riquezas, los placeres y los logros humanos, llega a una conclusión que ha resonado durante siglos. Vanidad de vanidades, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y más adelante añade, no se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¡Qué descripción tan actual! Los siglos pasan, cambian las tecnologías, cambian las sociedades, cambian las formas de entretenimiento, pero el corazón humano sigue experimentando la misma realidad. Siempre parece querer algo más. Sin embargo, la Escritura no se queda en ese diagnóstico. Mucho antes de decirnos qué buscamos, Dios nos revela quiénes somos. En el libro del Génesis leemos: creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. No fuimos creados simplemente para existir. Fuimos creados a imagen del Dios infinito,
y quizá ahí comienza a comprenderse nuestro misterio. ¿Cómo podría una criatura hecha para reflejar al infinito quedar plenamente satisfecha con bienes que son finitos? Siglos después, el profeta Jeremías utiliza una imagen extraordinaria. Habla el nombre de Dios diciendo: Mi pueblo ha cometido dos maldades. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, para excavarse cisternas agrietadas que no retienen el agua. ¡Qué poderosa imagen! No es que el hombre no tenga sed. El problema es intentar apagar una sed infinita con aguas que nunca podrán saciarla. Y entonces llegamos al Evangelio. Allí encontramos a Jesús junto al pozo de Jacob, conversando con una mujer samaritana. Ella había buscado llenar el vacío de su corazón de muchas maneras. Jesús, con una delicadeza infinita, le dice: Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. El agua que yo le daré se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Jesús no niega nuestra sed, la confirma, pero también revela que existe un agua capaz de responder al deseo más profundo del corazón humano. Más adelante, después de multiplicar los panes, Jesús vuelve a hablar de ese deseo que nunca termina de satisfacerse. Dice: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. No dice simplemente yo doy pan. Dice yo soy el pan. La respuesta no es una cosa. La respuesta es una persona. Y quizá aquí encontramos una de las enseñanzas más profundas de todo el Evangelio. Muchas veces buscamos en los dones aquello que solamente puede darnos el dador. Buscamos en las criaturas lo que únicamente pertenece al Creador. Jesús lo expresa nuevamente durante la fiesta de las tiendas, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí, y beba el que cree en mí. Toda la Escritura parece converger en esta invitación. El hombre tiene sed. Cristo es el agua. El hombre tiene hambre. Cristo es el pan. El hombre busca la vida. Cristo responde: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aún añade: Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa abundancia no consiste principalmente en poseer más cosas, consiste en participar de la misma vida de Dios. Por eso, durante la última cena, Jesús pronuncia unas palabras que responden directamente a la pregunta de este episodio. Dice: Permanezcan en mí como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí, porque separados de mí no pueden hacer nada. No habla solo de obedecer, habla de permanecer, de vivir unidos a Él, porque el corazón humano fue creado precisamente para esa comunión,
San Pablo comprendió esta verdad después de haber buscado prestigio, conocimiento y reconocimiento religioso. Por eso escribe a los Filipenses: todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. No dice que las demás cosas sean malas. Dice que ninguna puede compararse con Cristo. Y a los romanos les recuerda: el reino de Dios no es una comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La verdadera plenitud no depende de las circunstancias exteriores. Nace de una vida reconciliada con Dios. El salmista ya lo había comprendido siglos antes cuando oraba: oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Y también dice: ¿a quién tengo yo en el cielo? Contigo nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Dios es la roca de mi corazón y mi herencia para siempre. Es hermoso notar cómo el salmista no dice que Dios ocupa un lugar importante entre muchas cosas. Dice que al encontrar a Dios, todo lo demás encuentra su lugar. Finalmente, la Biblia termina exactamente como comenzó, invitando al hombre a la comunión con Dios. Es el último libro de la Escritura donde escuchamos esta promesa: al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y unas páginas después dice: el Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que tenga sed, que venga, el que quiera, que reciba gratuitamente el agua de la vida. La Biblia entera parece contarnos una misma historia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios revela que el corazón humano tiene un deseo que ninguna realidad creada puede colmar plenamente. No porque las cosas de este mundo sean malas, al contrario, son dones de Dios y reflejan algo de su bondad. Pero ningún don puede sustituir al dador. Quizá por eso nada de este mundo logra llenarnos por completo. Porque fuimos creados no solo para recibir los dones de Dios, sino para vivir en comunión con Él. Y cuando comprendemos esto, el vacío deja de ser únicamente una frustración. Se convierte en una llamada. Una sed que nos conduce hacia la única fuente capaz de saciarnos para siempre. Después de escuchar la Sagrada Escritura, descubrimos que la Iglesia no ha dejado de meditar estas mismas palabras de Dios durante 20 siglos. Y quizá la primera respuesta la encontramos precisamente al comienzo del Catecismo de la Iglesia Católica. No empieza hablando de normas, no empieza hablando de mandamientos, empieza hablando del deseo de Dios. La respuesta de la Iglesia: el corazón del hombre fue creado para Dios. Leamos. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar.
Qué hermoso. El catecismo no dice simplemente que el hombre busca a Dios. Dice algo todavía más profundo, que Dios mismo ha grabado ese deseo en nuestro corazón. Ese vacío que tantas veces nos desconcierta no sería un defecto de la naturaleza humana, sería una huella del Creador. Como si Dios hubiera dejado en nosotros una sed que únicamente Él puede saciar. Y esta idea no nació con el catecismo. Muchos siglos antes, San Agustín ya había puesto palabras a esa experiencia universal. Después de buscar la felicidad en el placer, en el prestigio, en la filosofía y en los bienes de este mundo, terminó confesando: Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Quizá ninguna frase resume mejor la pregunta de este episodio. No dice que el corazón esté inquieto porque tenga demasiados problemas, ni porque no haya conseguido suficientes cosas. Dice que permanece inquieto hasta descansar en Dios. Y entonces comprendemos mejor las palabras de Jesús a la samaritana. La sed de la que hablaba Cristo no era solamente una imagen, era la realidad más profunda del alma humana. San Agustín parece responder al Evangelio diciendo: Sí, Señor, esa sed existe. Yo intenté apagarla lejos de ti y descubrí que solo tú puedes darle descanso al corazón. Siglos después, Santo Tomás de Aquino profundizó aún más en esta verdad. Reflexionando sobre la felicidad del hombre, escribió que ningún bien creado puede satisfacer plenamente el deseo humano, porque nuestro deseo tiende naturalmente al bien infinito que es Dios. En la Suma Teológica enseña: la felicidad perfecta no puede encontrarse en ningún bien creado, sino solamente en Dios. Es una afirmación impresionante. No dice que las riquezas sean malas, no dice que la familia sea mala, no dice que el trabajo, el conocimiento o la belleza sean malos. Todo eso es bueno, pero todo eso es limitado. Y un corazón creado para el infinito nunca podrá quedar plenamente satisfecho con bienes finitos. Parece como si Santo Tomás respondiera directamente al Eclesiastés. El Eclesiastés observó que nada terminaba de saciar al hombre. Santo Tomás explica por qué. Porque el deseo del hombre tiene una medida que solo Dios puede llenar. Y entonces aparece otra gran voz de la Iglesia, San Bernardo de Claraval. Meditando sobre el amor de Dios, escribió una frase que parece prolongar las palabras de Cristo: la medida de amar a Dios es amarle sin medida. ¿Por qué? Porque Dios no es simplemente uno de nuestros bienes, es el bien del que proceden todos los demás. Todo amor auténtico encuentra en él su origen y su plenitud. Santa Teresa de Jesús también conocía muy bien esa búsqueda del corazón. Vivió rodeada de dificultades, enfermedades e incomprensiones. Sin embargo, al final de su experiencia espiritual, pudo escribir aquellas palabras que han consolado a millones de personas. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta.
Es difícil encontrar una respuesta más sencilla y más profunda para la pregunta que hoy nos hacemos. No dice que quien tiene a Dios deja de sufrir, dice algo mucho más grande, que incluso en medio del sufrimiento nada esencial le falta, porque posee el único bien que no puede perderse. San Juan de la Cruz, maestro de la vida interior, contempló esta misma realidad desde otra perspectiva. Él comprendió que muchas veces el corazón permanece vacío no porque Dios esté ausente, sino porque está demasiado lleno de otras cosas. Por eso escribió: para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Estas palabras pueden parecer exigentes, pero en realidad son profundamente liberadoras. San Juan de la Cruz no desprecia la creación. Nos enseña que cuando convertimos los dones en absolutos, dejamos de disfrutar tanto de los dones como del dador. Solo un corazón libre puede amar verdaderamente. Y esa misma confianza la encontramos con una sencillez desarmante en Santa Teresita del Niño Jesús. Ella descubrió que la felicidad no consistía en hacer cosas extraordinarias, sino en abandonarse completamente al amor de Dios. Escribió: para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada al cielo. Y también, todo es gracia. ¿Qué diferencia con la lógica del mundo? Mientras el mundo dice: necesitas más para ser feliz, los santos responden: necesitas descubrir lo que ya has recibido en Dios. Finalmente, San Pablo II dijo sobre esta verdad al hablar del corazón humano. En una de sus catequesis afirmó: el hombre no puede vivir sin amor. Permanece para sí mismo un ser incomprensible si no se le revela el amor. Y Benedicto XVI escribió que el ser humano necesita una esperanza capaz de sostener toda la vida, porque las esperanzas pequeñas, aunque buenas, nunca bastan cuando ocupan el lugar de la esperanza definitiva. Es como si ambos papas estuvieran dialogando con San Agustín. Sí, el corazón humano busca constantemente. Pero este deseo no es un castigo, es una vocación. Fuimos creados para una comunión tan grande con Dios que ninguna realidad creada puede reemplazarla. Y entonces, todas las voces que hemos escuchado, el Catecismo, San Agustín, Santo Tomás, San Bernardo, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Santa Teresita, San Juan Pablo II y Benedicto XVI, terminan diciendo, cada una con palabras distintas, una misma verdad. Nada de este mundo logra llenarnos completamente, porque nuestro corazón fue creado para algo infinitamente más grande. No porque Dios quiera frustrar nuestros deseos, sino porque quiere conducirlos hasta Él. Porque el único infinito capaz de responder al deseo infinito del hombre es el mismo Dios. Quizá, después de escuchar la palabra de Dios y la voz de la Iglesia, la pregunta ya no sea ¿por qué nada de este mundo logra llenarme? Quizá la verdadera pregunta sea ¿para qué fue creado mi corazón?
Si Dios ha puesto en nosotros un deseo que nada de este mundo puede saciar, entonces ese vacío no es un error, es una llamada, es el eco de nuestra verdadera patria. Cada alegría de esta vida, por hermosa que sea, es apenas un reflejo de la alegría que Dios nos prepara. Cada humor auténtico es un destello del amor que no tendrá fin. Y cada vez que el corazón vuelve a experimentar esa sed, quizá Dios nos está recordando con infinita paciencia: no fuiste creado para conformarte con menos que yo. Pidámosle al Señor la gracia de no buscar en las cosas creadas aquello que solo Él puede dar. Que aprendamos a recibir con gratitud todos sus dones, pero sin olvidar nunca al dador. Porque cuando Dios ocupa el centro de nuestra vida, todo lo demás encuentra su verdadero lugar. Oremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, tú conoces la sed de nuestro corazón. Muchas veces hemos buscado la felicidad lejos de ti, esperando que las cosas de este mundo llenaran el vacío de nuestra alma. Perdónanos por olvidar que solo tú eres la fuente del agua viva. Enséñanos a buscarte por encima de todo, a descansar en tu amor y a descubrir que quienes te tienen a ti, nada esencial le falta. Amén. Si este video te ha ayudado, te invito a continuar con el siguiente episodio de las grandes preguntas del alma, donde responderemos otra inquietud que ha acompañado al ser humano desde siempre. ¿Para qué fui creado?